Hola, buen día. Mi nombre es Vanessa Mayala Valles Malacara y el día de hoy voy a presentar mi producto integrador de aprendizaje con el tema enfermedad celíaca o enteropatía por gluten. Esta enfermedad también es conocida como alergia al gluten. Pero bueno, vamos a comenzar definiendo qué es la enfermedad celíaca. Aquí voy a citar a la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición, que nos dice: la enfermedad celíaca es una patología multisistémica con base autoinmune provocada por el gluten y las prolaminas relacionadas en individuos genéticamente susceptibles y se caracteriza por la presencia de una combinación variable de manifestaciones clínicas dependientes del gluten, anticuerpos específicos de la enfermedad celíaca, haplotipos HLA DQ2 o DQ8 y con esto enteropatía. Entonces, bueno, en resumen de todo esto, lo que es la enfermedad celíaca es una enfermedad o un cuadro donde se presenta inflamación de lo que es la mucosa y atrofia de las vellosidades, y con esto provoca una mala absorción. En general, los síntomas que se presentan son diarrea, inflamación y molestias abdominales. Pero bueno, ya iremos más a fondo conforme pasen las diapositivas. Ahora, etiología. La etiología es principalmente genética. Como mencioné anteriormente en la definición de la sociedad, es que están los haplotipos de Q2 y de Q8 en el MHC, o sea, en el complejo de mayor histocompatibilidad. Si la persona lo presenta en su genoma, tiene una mayor predisposición a presentar la enfermedad. Sin embargo, eso no le obliga a tenerlo, ¿ok? Lo que hacen esos haplotipos es que causan sensibilidad a la fracción glidina de gluten. Se activan los linfocitos T y con esto se activa lo que es la respuesta inflamatoria en el intestino delgado y pues da pie a las atrofias de las vellosidades de la mucosa de todo esto. El gluten con la gliadina puede venir de diferentes factores. Hay agentes ambientales, que puede ser la dieta, o sea, los alimentos, infecciones, lactancia prolongada, y otra parte de la dieta es que si se presenta lo que es el gluten a muy temprana edad, se puede crear una hipersensibilidad a este. También puede estar asociado a otras enfermedades autoinmunes. Pero bueno, ahora sí a fondo, fundamento inmunológico y la fisiopatología de esta enfermedad. Patogenia. Ok. Vemos, aquí tenemos en nuestro intestino lo que es el GALT, que es el Gut Associated Lymphoid Tissue. Y bueno, lo que sucede básicamente en nuestro intestino es que hay un estímulo antigénico muy activo, muy constante, que pues suele venir, como ya mencioné, de los alimentos. Vamos a tomar este ejemplo como principal porque es el que más suele darlo. Entonces está constantemente activando y estimulando la respuesta de la inmunidad de las mucosas. Entonces llegan los antígenos, ya sea, como mencioné, del alimento, de las bacterias, de otras células. Tomemos alimento como principal factor. Llegan lo que son los antígenos, se presentan a los linfocitos T por medio de las células dendríticas. Y bueno, ya que son presentados en un ambiente normal, en una persona que no presenta inflamación, que no presenta esta enfermedad, se activa lo que es la tolerancia inmunológica. O sea, se inactivan los linfocitos T. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede en la enfermedad celíaca? Tenemos claramente dos respuestas, que es la respuesta inmunológica primero, después veremos la adaptativa. Primero, en la respuesta inmunológica tenemos lo que son los linfocitos intraepiteliales. Están entre los enterocitos y están a la luz del lumen. Entonces, bueno, esos linfocitos intraepiteliales tienen diferentes subpoblaciones y hay algunas que son características de la enfermedad. Por ejemplo, tenemos el TCR alfa beta. Estos se ven aumentados en los pacientes con enfermedad celíaca, pero en cuanto comienza lo que es el tratamiento, se regresan a sus valores normales. Pero por el otro lado, el TCR delta gamma se ve aumentado en los pacientes con enfermedad celíaca, ya sea que estén tratados o no, que lleven su dieta específica, mientras la persona presente la enfermedad va a tener ese TCR aumentado, ¿ok? Y bueno,
De los TCR alfa beta existe todavía un subgrupo que se expresan receptores de NK, de Natural Killers. Estos receptores reconocen lo que es el estrés de los eritrocitos, pero los eritrocitos que solamente han sido dañados. Entonces, como se está creando este ambiente de daño, de estrés, pues se está activando todo con todo. Hay una activación, sí, positiva entre cada una de las moléculas. Entonces, se ve activación tras activación que nos provoca un daño aún más grande. Entonces, bueno, eso también nos da pie a destrucción de los linfocitos intraepiteliales y pues con esto obviamente va a venir en ayuda de la perforina, de las transimas, del interferón gamma, pero bueno, esto es básicamente lo que da la respuesta inmunolata. Ahora, la respuesta inmune adaptativa. Tenemos los linfocitos TCD4 presentes y tenemos la agliadina. Estos son los principales factores que nos van a ayudar a nuestra respuesta. Entonces, bueno, aquí entra lo que es la genética. Los haplotipos de Q2 y de Q8 son los encargados de producir el daño como tal en la glucosa. Como mencioné, son los que detectan lo que es la gliadina. Entonces, estos son los específicos del daño en la mucosa. Usualmente están pobremente expresados, pero en esta enfermedad son inducidos por las células dendríticas y activados por interferón en los cuadros inflamatorios. Entonces, como mencioné, son respuestas de estimulación positiva constantemente que nos dan pie a más daño. Entonces, bueno, para ver así el cuadro un poco mejor explicado, veamos. Tenemos primero lo que es la agliadina, que la gliadina estimula a las células dendríticas o son inducidas a las células dendríticas con el de Q2 y de Q8. Luego, las células dendríticas se presentan a los linfocitos T, que esto también es parte de la respuesta innata. Luego llega el antígeno constante. El antígeno llega a lo que es el intestino, a lo que es el GAT, y los linfocitos T específicos lo detectan y comienzan a atacar. Y con eso también comienza a atacar lo que es el interferón y lo que es el TH1. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es básicamente la defensa de lo que es el intestino. Pero con eso también tenemos la activación de los linfocitos B y se crean los anticuerpos, que los principales tres son estos: antigliadina, antiendomicio y antitransglutaminasa. Esos son muy importantes que los recordemos para el diagnóstico. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora, el cuadro clínico. ¿Qué síntomas nos va a presentar nuestro paciente? La verdad hay una gran variación, pero los principales son estos: diarrea crónica, pérdida de apetito y con esto pérdida de peso y retraso en el crecimiento. Hay dolor y distensión abdominal, hay náuseas y vómito, puede llegar a anemia ferropénica, es bastante común. Dolores óseos y articulares, calambres musculares, cirrosis e hipertensión portal. Podemos tener incluso síntomas psicológicos y psiquiátricos, como alteraciones de carácter, irritabilidad, apatía, tristeza, entre otros. Como mencioné, psiquiátricos, depresión, puede tener síntomas depresivos. O incluso nuestro paciente puede no tener absolutamente ningún síntoma, pero que no haya síntoma no significa que no esté habiendo daño. Sí hay un daño. Y bueno, tomé esta infografía de lo que es la Federación de Asociaciones Celíacas de España, porque me gustó bastante que lo mencionara, que en cada etapa de la vida se ve diferente a lo que es la sintomatología. En infancia se ve principalmente un vómito, diarreas fétidas, anorexia, y en cuanto a lo psicológico y psiquiátrico vemos tal vez algo de introversión o hasta autismo, hiperactividad. Pero luego al pasar a la adolescencia, que ya la persona ya estuvo más en contacto con el antígeno, comenzamos a ver un poco más sistémico todo. La anemia ferropénica, la diarrea más absorbativa, malabsorbativa, perdón, la quelitis angular. Ya comenzamos a ver como un patrón más grande y más fuerte de todos estos síntomas. Y ya al llegar a la edad adulta, lo principal es la diarrea malabsorbativa. Entonces ya llevan muchísimo tiempo con esta diarrea malabsorbativa que les ha causado bastante otras enfermedades asociadas, como incluso colon irritable, estreñimiento, osteoporosis.
y nos puede llegar a dar hasta abortos e infertilidad como en adolescencia, retraso pubertal y menarquía tardía. Entonces es una gran, son muchos factores asociados a esta enfermedad que se dan en conjunto. Bueno, ahora, ¿cómo diagnosticamos a un paciente con enfermedad celíaca? Primero tenemos lo que es la sospecha clínica. La sospecha clínica nos llega a nuestro paciente con todos sus síntomas. Claramente tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, tenemos que ver cuánto tiempo lleva con esto, cuándo comenzó, tal vez algún diagnóstico diferencial con colon irritable, ver un poco más la dieta y los hábitos alimenticios que tiene el paciente para poder darnos una idea si verdaderamente es enfermedad celíaca o alguna otra enfermedad. Luego vamos con las pruebas genéticas. Aquí identificamos lo que son el DQ2 y DQ8, los haplotipos, y también nos puede ayudar a hacer un árbol genealógico, guiarnos con la familia, tal vez al padres, tíos, hermanos les suceda, y pues bueno, como es hereditable, entonces se ve un patrón. Luego pasamos a la serología. La serología se ven aquí los marcadores de los anticuerpos, como lo mencioné ahorita, que hacían los linfocitos B, el antitransglutaminasa, el antiendomicio, esos se identifican y su sensibilidad es del 90%, entonces es bastante seguro que si la persona lo presenta, ya tiene su diagnóstico. Pero bueno, para confirmar todo esto, se realiza lo que es una biopsia duodeno-yeyunal, perdón. Y bueno, se realiza una biopsia del duodeno proximal o del de yeyuno y se observa lo que son las vellosidades, lo que tiene histológicamente todo esto. Y bueno, esto nos confirma las sospechas que ya teníamos de toda la enfermedad anteriormente. Ahora, tratamiento. La verdad, el tratamiento es bastante sencillo. No es tan complicado, no se lleva medicamentos como en muchas otras enfermedades. Entonces, es una enfermedad bastante fácil de seguir o de tratar. Lo principal es dieta libre de gluten. Se evitan alimentos que contengan trigo, centeno y cebada. Todo esto tiene gluten. Lo difícil de esto es que el gluten está disperso en muchísimas de nuestras comidas, en sopa, avena, pan. Entonces estamos tan acostumbrados que nos es difícil eliminarlo. Por lo tanto, se recomienda llevar un seguimiento con un nutriólogo para que pueda llevar todo esto correctamente, para que se le diga al paciente que sí puede comer, que no puede comer, o recomendaciones que cambiar por qué, para poder llevar un buen tratamiento. Y bueno, con eso también es importante llevar un consumo de vitaminas para evitar las deficiencias. Los suplementos vitamínicos son muy importantes porque al quitar alimentos de nuestra dieta también podemos presentar deficiencia de vitaminas. Y si presentamos deficiencia nos da pie a otras enfermedades como osteoartritis, entre otras cosas. Y bueno, se toman esas vitaminas y la verdad después, como dije, es muy sencillo. O sea, después de que comienza ese tratamiento, después de que comienza esta dieta, en aproximadamente 1 o 2 semanas desde que inicia, ya se empieza a desaparecer los síntomas. Entonces, es bastante rápido, solamente es muy importante que se siga esto al pie de la letra. Y bueno, tomé esta infografía de medicinasaludpublica.com, que está bastante completa y resumida toda la de la información. La enfermedad celíaca, aquí podemos ver, ay, una disculpa. Aquí podemos ver lo que son las vellosidades sanas, la altura normal y lo que son las vellosidades en la enfermedad celíaca. Están disminuidas, están afectadas, obviamente esto provoca que haya una mala absorción. Y pues bueno, aquí tenemos algunos síntomas que ya mencioné, la diarrea, la anemia ferropénica, y como mencioné puede presentar osteoporosis, infertilidad, todas estas pueden ser asociadas a las deficiencias de vitaminas. Y bueno, como mencioné el tratamiento, que sí puede comer cereales, frutas y verduras, carne, huevo, frutos secos, sin embargo no harinas, condimentos y lo principal, cebada, centeno y trigo. Y bueno, esto es todo de mi parte. Aquí está la bibliografía por si les interesa investigar un poco más allá. Es una enfermedad bastante interesante, con una patología muy interesante, entonces espero que haya sido de su agrado toda esta información. Y bueno, muchísimas gracias.